Bueno, estamos en Posadas, estamos en la bella provincia de Misiones. Decía el ET4, Posadas la Hermosa. Aquí vive, para mi gusto, el periodista deportivo más guapo, más destacado de América, Carlos Alberto García Coni. ¿Quién no lo recuerda de la época del ET4 con Fórmula Tuerca y todos los deportes? ¿Por qué llegamos hasta su vivienda? Simplemente para charlar del rally, porque se viene el Mundial de Rally a Itapúa. Entonces Carlitos Alberto García Coni nos va a explicar de qué se trata un rally, pero vamos a comenzar por parte, una breve historia de la nutrida historia de Carlitos como periodista deportivo. Gracias por recibirnos hoy aquí en Posadas, Carlos Alberto. Al contrario, Carlos, qué placer es que te hayas venido desde Encarnación, desde Coronel Bogado, para poder charlar algo de la historia de estas 6 décadas en el periodismo, que las cumplí en enero de este año, y que es una profesión que he abrazado absolutamente en forma empírica, pero con enorme pasión, que hoy en los umbrales de los 80 me permite seguir trabajando a diario en la preparación, en la producción y en la conducción de esta Fórmula Tuerca, que ha cumplido 54 años el 1 de julio, es decir, es el programa insignia, es el hijo dilecto que radiofónicamente arrancó allá por el 71. ¿Arrancaste en el ET4? No, arranqué en provincia con el maestro Carlos Lucero, eso fue allá por marzo del 68. Y a mediados del 71, el ET4, que tenía una potencia, una llegada notable, eso me permitió comprobarlo en varias circunstancias. Se escuchaba en todo el nordeste argentino y se escuchaba en Buenos Aires y se escuchaba a 3.000 kilómetros de Posadas, porque tenía la antena más alta de Sudamérica. Me convocó y ahí estuve durante 20 años, quizás radialmente el momento de mayor impacto, como hablábamos hace un ratito, cuando solo existían el ET4, Radio Provincia un poquito más tarde en el nacimiento, pero que fue la que me cobijó inicialmente, y ZP5 eran las únicas opciones que había en el dial. Después se inundó de tal manera con las FM que hoy no dan abasto y se superponen. Se dividió la audiencia, pero hoy estás en streaming, estás en la plataforma, estás en el mundo, Carlitos. Así es, esta es una onda, una ola tecnológica que la vengo surfeando desde marzo de este año. He llegado a Misiones Online, que es la página digital más importante de la provincia y te diría hasta de la región, y a través de sus plataformas, de Radio Libertad, del canal Gigaret, estoy teniendo una penetración y haciendo un programa diario que ya no es de radio, sino de televisión, porque hay que preparar absolutamente todo, con guiones, con videollamadas, ya no simplemente levantar el teléfono, discar y comunicarse con el entrevistado. Así que es un desafío que en algún momento me hizo tener ciertas dudas, pero que con el transcurrir de los días me fui afirmando, y con la experiencia de estos 60 años en el periodismo me voy consolidando y sintiéndome más satisfecho de ese contacto diario que tengo. No sé cómo llamarlo, soy no oyentes ni televidentes, habrá algún gentilicio que definirá a los que siguen el streaming, que es la nueva era. Carlitos, retrocediendo, Fórmula Tuerca, ¿qué es Fórmula Tuerca? Porque todos los deportes entiendo, pero Fórmula Tuerca, ¿qué es? Bueno, cuando llego al ET4 formo parte del equipo de Silvio Orlando Romero, un grande, sin lugar a dudas, te diría que el más grande de la radiofonía misionera de todos los tiempos. Silvio era una persona fantástica, muy dúctil, hacía programas chamameceros, relataba fútbol, boxeo, básquetbol, hacía programas para la juventud, leía las editoriales de la radio, así que era una persona completa. Formo parte de su equipo, y además el doctor Pedro Barenici, el director propietario del ET4, me pide
hacer un programa de automovilismo. Y don Jorge Núñez Miñana, otro grande de la radio misionera, me sugiere como título fórmulas. En ese momento Reutemann ya estaba en la Fórmula 2, se acercaba a la Fórmula 1, en Argentina había mucha actividad en la Fórmula 4, en la 2, en la 1, y Tuerca es todo aquel que le gusta el automovilismo. Entonces ahí nace Fórmula Tuerca, el 1 de julio de 1971, y hasta que a Romero, cuando vuelve la democracia en Argentina, en diciembre del 83, Cacho Barrios Arrechea, electo gobernador, lo convoca para ser director de Radio Provincia. Y en ese momento, otra vez el doctor Barrenilla me dice: Carlos, ¿no se quiere hacer cargo de la tira diaria de deportes? Y bueno, para no perder identidad, le agregamos y todos los deportes. Es decir, que desde el 84 a hoy sigue siendo Fórmula Tuerca y todos los deportes. Impresionante la historia periodística de Carlos Alberto García Coni. He leído que naciste en Buenos Aires y que de chiquitito te trajeron a Misiones. ¿Es así? Así es. Nací el 28 de julio de 1946, es decir, acabo de cumplir 79 años. Mi padre, médico de Gendarmería Nacional, tiene como primer destino Concepción de la Sierra, una localidad, un pueblito 100 kilómetros hacia el sur de la provincia, histórica y benemérita, con una prosapia notable en cuanto a figuras que han ido surgiendo. Esa fue la segunda reducción fundada por San Roque González de Santa Cruz. La primera fue Nuestra Señora de la Anunciación de Itapúa, que inicialmente estuvo en Posadas, después del otro lado del Paraná, con Encarnación, en marzo de 1615. Bueno, la reducción de Concepción fue fundada el 8 de diciembre de 1619, 4 años después, un pueblito muy antiguo que se refundó el 27 de septiembre de 1877, cuando Misiones vuelve a tener identidad propia, cuando deja de pertenecer a la provincia de Corrientes después de toda la etapa jesuítica. Bueno, llegamos al Escuadrón 8 Alto Uruguay y ahí tuve una niñez y adolescencia magníficas. Hice prácticamente toda mi escuela primaria, salvo primer grado. Por entonces había primero superior como segunda escala. Tuve una pasada medio rápida en la secundaria por el Roque González, porque no había escuela secundaria en Concepción, y al año siguiente se crea, es decir, arranco en segundo año y me recibo de maestro en el 63, que es el único título oficial que tengo, porque el resto es todo empírico, no hay nada. Entonces ahí nace mi historia misionera. Concepción es un pueblo que amo, y en el 65 ya me vine para Posadas, después que arranco con el periodismo, cuando voy al Campeonato Argentino de San Juan en 1965, 28 de enero, esa es la fecha de mi primera nota en el territorio, que la tomo como arranque. Y desde entonces me quedo en Posadas, ya conozco a Susana, mi esposa, con quien estamos hace casi 59 años, aquí nacen mis hijos y mis nietos. Excepcional, es la historia del gran periodista deportivo de Argentina, así yo determino, pero no se queda aquí, para mí es de América. Así es que a la vuelta seguiremos charlando con él ya sobre el rally, la razón por la cual hoy estamos aquí desde Posadas para la gente de CBC Canal 8.